gracias por la invitación a Mariela, bueno, al departamento de la Escuela de Filosofía de acá de la Universidad Católica Silva Enrique. La verdad es que para mí venir acá es venir a mi casa, yo me siento parte de acá, así que también es una alegría el poder dialogar con los estudiantes, con las estudiantes de acá, estos temas. Y muy en relación también a lo que ha dicho Carolina, porque también, como lo decía Mariela, también soy parte de la Retrofit, y nosotros hemos tratado de pensar justamente cómo puede darse el contexto de un debate con respecto a la enseñanza de la filosofía en Chile, y particularmente pensando en el punto intermedio, ¿no?, que se encuentra dentro del título de esta presentación, que es escuela. La escuela no es cualquier lugar, y hoy día, a pesar de que muchos de nosotros probablemente tengamos una simpatía grande por Iván Illich y otros autores que han criticado, que han cuestionado el rol de la escuela, especialmente por su función de dominancia, de generar dominio en los estudiantes y generar dominio en ciertas estructuras, sin embargo también hay que reconocer que la escuela en su origen es una lucha, es una reivindicación de los movimientos populares que intentan justamente construir un modelo alternativo, intentan ingresar con un modelo alternativo para dar la lucha por la construcción política, para dar la lucha por la construcción democrática. En ese sentido, esta palabra, el título está pensado justamente como el poner al medio de la escuela como espacio de mediación entre lo que es la democracia y lo que es la filosofía. Bueno, ¿cuál es el contexto con respecto a lo que nosotros estamos conversando? Estamos hablando de un tema que es absolutamente presente. El año 2014 va a quedar en la historia de la política chilena, justamente porque implicó el descubrimiento del velo respecto a los vínculos entre política y capital en nuestro país. En una relación que implicó coimas, aquí a esta altura está bastante demostrado que hubo coimas, financiamiento de las campañas con mecanismos para evadir impuestos, triangulación de fondos desde un canal de televisión, Canal 11, que en ese momento era del candidato presidencial y después presidente, Sebastián Piñera, que financió campañas políticas triangulando dinero desde el canal para evadir impuestos, además, mientras era candidato presidencial y posteriormente presidente de la República. Y cuyo corolario final, como cuyo ejemplo final, lo representó la ley de pesca, también conocida como ley Longueira, en que las empresas pesqueras incluso llegaban a financiar a un senador de la comisión encargada de la tramitación mientras estaba tramitando la ley. O sea, estamos hablando de una situación donde que veíamos una política absolutamente capturada por las leyes del mercado. En ese contexto, se constituyó una comisión que intentó justamente plantear soluciones de corto, mediano y largo plazo para lograr transparentar la relación entre política y los empresarios y el capital. Y esa comisión generó un informe que tiene 216 páginas, 5 acápites, 5 temas centrales y 216 páginas. Y en medio de esas propuestas, en medio de todas estas propuestas que aparecían ahí, que son muchísimas, o sea, el resumen ejecutivo presenta más de 200 propuestas fácilmente, apareció la necesidad de reposicionar la educación ciudadana, la enseñanza ciudadana. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Después que justamente la ciudadanía, la enseñanza de la educación cívica había sido eliminada en el año 1997, hay varias dudas que caben, ¿no? Primero, ¿cómo se gestó la instancia que llevó a las mayores movilizaciones sociales de la eterna transición chilena? O sea, ¿cómo se gestó el 2011? En segundo lugar, ¿qué vínculos tiene esto con la erupción de una nueva forma de ciudadanía que se expresa en los distintos movimientos sociales, politizando con ello a lo propiamente social? O sea, estos movimientos sociales que no solamente se quedan en la reivindicación social, sino que se autopolitizan en ese proceso. ¿Hasta qué punto esta nueva politicidad que se encuentra en los movimientos sociales no excede las formas de representación propias de la democracia? Y, en especial, lo que hemos tenido hasta ahora. Y en último término, ¿qué esperamos de una asignatura de formación ciudadana en la escuela y el liceo? Esas son las preguntas que dan origen a esto. Bueno, la asignatura de educación cívica, como lo decía, fue repuesta hacia el final de la dictadura como una forma de alfabetizar en la Constitución de 1980 y los conceptos filosóficos que la impregnaban, conceptos filosóficos marcados por el neoliberalismo y el pensamiento muy conservador ligado justamente a Jaime Guzmán Errázuriz y a Locutey, fundamentalmente. La reforma educativa,
que se inicia justamente con el gobierno a fines del gobierno de Patricio Aylwin, mientras todavía se empiezan a hacer los estudios, mientras todavía el ministro de Educación, Ricardo Lagos, se resuelve finalmente en el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, el año 1997, se resuelve eliminar lo que es la enseñanza de la educación cívica. Y vemos de que la idea que estaba detrás de todo esto era que los aprendizajes necesarios para poder desarrollar la educación cívica se debía trabajar transversalmente, lo que tenía la ventaja de permitir la integración entre asignaturas, así como una orientación práctica por la posibilidad de implementar proyectos conjuntos, es decir, castellano, historia, filosofía, artes, etc. Podían trabajar conjuntamente las nociones de ciudadanía y permitir, por lo tanto, una comprensión holística de la ciudadanía. La idea no era mala, ¿cierto? Si lo consideramos justamente la importancia que tiene la escuela, el diálogo entre asignaturas. Sin embargo, y hasta aquí está el problema también, veíamos que esta misma idea aparecía respecto de la enseñanza de la filosofía. También en ese mismo momento, a fines del año 97, cuando se plantea el debate con respecto a qué es lo que viene con respecto a la filosofía del año 2000, se plantea que el currículum entero de la enseñanza secundaria era filosófico y por lo tanto no era necesario tener filosofía como asignatura. Insisto, muy semejante a lo que ocurrió con el concepto de la educación cívica. Si todo el currículum estaba dirigido a formar competencia cívica, entonces ¿para qué enseñar ciudadanía específicamente en una asignatura? Bueno, ¿qué ocurrió? 15 años después de esta decisión, nos damos cuenta que el diagnóstico era muy malo y que las consecuencias fueron peores. No deja de ser interesante que el 2006 son los propios estudiantes secundarios en la Revolución Pingüina los que instalan la idea de que hay que reposicionar la enseñanza de la educación cívica como algo central dentro del currículum. Señalan que no hay formación democrática en las escuelas. Y es interesante, como les digo, porque lo hacen ¿desde dónde? Lo hacen desde una concepción de la ciudadanía muy distinta de la que se ha venido instalando en Chile. Una concepción de la ciudadanía horizontal. Nosotros nos sorprendimos porque vimos vocerías que no eran representación tradicional de la política, o sea, alguien que se toma porque ha sido elegido y siente que tiene todo el derecho a hablar y decir lo que él cree, porque ha sido elegido para eso, sino que todo lo contrario, un modelo de representantes o de voceros que tienen que llevar lo que la asamblea decide, que se deciden en asamblea las posiciones colectivas y que finalmente se decide horizontalmente, donde que no hay alguien que se ponga por encima de los demás. Y la sociedad chilena se sorprende mucho porque ¿de dónde surge esta forma de organización política? ¿De dónde surge esta concepción de democracia? ¿De dónde surge esta concepción de cómo actuar en política? Bueno, ¿y qué ocurrió? Que no deja de ser interesante que aquella persona que estuvo a cargo de la unidad de currículum y evaluación y que fue la que dijo que la enseñanza de la ciudadanía, así como la enseñanza de la filosofía, estaba distribuida en todo el currículum y por lo tanto no era necesario, era un señor que se llama Cristian Cox, que fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y tuvo una serie de roles justamente en esto. Hoy día está en la Universidad de Evo Portales. Y nos deja de ser interesante, digo, porque el año recién pasado, hace 2 años, aparecieron manuales de educación ciudadana. Y el manual fue hecho por Cristian Cox. O sea, Cristian Cox nos decía hace 15 años atrás que no era necesario enseñar ciudadanía y hoy día nos dice que sí es necesario enseñar ciudadanía y además nos da un manual. Entonces, no deja de ser por lo menos sintomático, ¿no?, de esta relación que tiene el poder con la asignatura, que finalmente es bastante oportunista, porque cuando el que no le sirve se lo olvida y después cuando le sirve lo retoma. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en sí mismo no deja de ser interesante que la asignatura haya aparecido en el contexto de una propuesta de una comisión para analizar el tema de la relación entre política y capital. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Por qué llega a esta situación? Más allá de lo que es la propia situación de corrupción que estaba afectando la política chilena, lo que nosotros vemos es que la verdad es que es un tema sensible para el mundo político. Dos cosas. Por una parte, la baja participación democrática, muy preocupante, porque esto significa que el escenario político es muy volátil. Cambia en cualquier momento, puede salir electo un candidato u otro en cualquier momento, basta con que piensen nada más en la presidenta Bachelet y la actualmente electa, que sale con un 10% menos de los votos que los que había sacado en su primer gobierno. A pesar de que en la primaria en la cual ella fue electa candidata de la nueva mayoría, sacó 2.100.000 votos.
O sea, 3 veces más votos que los que sacó Sebastián Piñera en la primaria que recién pasó. Sebastián Piñera sacó 700.000 votos, que es casi exactamente o casi idéntico a lo que es la votación que había sacado Longueira más Alaman en la primaria anterior. O sea, y acá estamos hablando de Bachelet había sacado 3 veces más votos. Y a pesar de eso, vemos que en la elección real baja un 10% de su votación. Bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Otra dimensión de estas contradicciones que nosotros vemos hoy día tiene y que empieza a ampliarse, tiene que ver con la posibilidad de reflexión y análisis en una asignatura como ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una parte importante de la juventud tiene un gran desconocimiento sobre los modos de funcionamiento democráticos. Por ejemplo, cuesta diferenciar lo que es el rol de la Cámara, del rol de la Cámara de Diputados, del rol del Senado. Normalmente no se sabe. Cuesta entender lo que es una serie de instituciones democráticas y para qué sirven, por ejemplo, las juntas de vecinos. Cuesta, bueno, etc. Para aprender lo que se ha tratado de hacer justamente por parte de esta nueva asignatura, y es un debate, como digo, lo que estamos planteando, es volver a instalar la idea de una alfabetización ciudadana, es decir, conocer la terminología, conocer la función del Estado, etc. Creo que eso es la peor forma de enseñar ciudadanía, la peor forma. Sencillamente no sirve de mucho. Si lo pensamos bien en términos de tradición filosófica, desde el mismo Aristóteles en adelante, y la tradición democrática griega, con la que Aristóteles no compartía mucho, pero sí estaba de acuerdo, que creían ellos que la capacidad de movilizar a muchos es lo que hace fuerte a la democracia. El hecho de que muchos estén participando es lo que hace fuerte a la democracia. Y esta idea de las fortalezas institucionales ligadas a la participación democrática es muy notoria en Aristóteles, que en el libro séptimo, casi al final del libro séptimo y completo el libro octavo, se centra en la educación. Habla de la educación, la función que tiene educar a los jóvenes en el hecho de la política. Y en ese sentido, bueno, no deja de ser interesante, como digo, que la tradición se hace cargo de esto de muy antiguo. Si ustedes leen el Pseudo-Genofonte, la constitución de los atenienses, se van a encontrar con la misma reflexión. Justamente señala el Pseudo-Genofonte que el motivo por el cual no hay que esperar que la democracia caiga muy rápido es porque logra movilizar a muchos, que logra llegar a muchos. Bueno, entonces llegamos a la situación donde es que nosotros empezamos una cantidad de contradicciones en la sociedad chilena, contradicciones sociales, no solamente conflictos individuales, y cuyo ejemplo más claro es que hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás tuvimos un bus por acá, por las calles de Santiago, que generó reacciones muy encontradas, el famoso bus de la libertad, donde es que había gente que lo defendía y había gente que estaba en completo desacuerdo. También tenemos contradicciones, por ejemplo, respecto de cuál es el rol de los migrantes o cómo relacionarnos con los migrantes. Veíamos la semana pasada una verdadera explosión de racismo contra los haitianos por la aparición de un caso de lepra, que además con un grado de ignorancia fundamental y exacerbado justamente por la derecha, por el pensamiento más conservador, que decían en Chile no había lepra. La verdad es que lepra había, y sabía del año pasado, y normalmente no aparece mucho, y porque tiene un tratamiento bastante sencillo hoy día. Sin embargo, la reacción fue, están llegando los haitianos, está llegando la lepra. O sea, una cuestión brutal, ¿no? Y en alguna medida expresa una contradicción social. Bueno, aún no hay un movimiento social migrante que pueda defender estos intereses, y es probable que no llegue a existir en el corto plazo, porque es muy difícil para los migrantes organizarse en un país donde no tienen ciertos grados de legitimidad ni ciertos grados de protección social ni política, pero daba cuenta de esto. Bueno, y la situación implica grandes contradicciones. Ahora, lo cierto es que hoy día nos encontramos a niveles nacionales e internacionales con un nuevo enfoque o un nuevo concepto de ciudadanía. Este concepto de ciudadanía ha tenido diferentes versiones, ¿no? Existen autores como David Hell, Tony Negri, Jordi Borja, Samuel Huntington, entre muchos otros, desde vertientes muy distintas, que hablan de que hay un nuevo concepto que tiene que ver con las implicancias globales y con las implicancias locales, cómo vivir en esta doble condición, en esta doble dimensión, que es el hecho de que todos nosotros estamos hiperconectados con los celulares o con los diferentes medios tecnológicos, pero por otra parte habitamos en un espacio territorial específico y convivimos con gente de forma específica. Entonces, ¿cómo pensar lo que es este nuevo concepto de ciudadanía? ¿Cómo pensar la importancia que tiene la globalización en nuestros contextos locales?
Bueno, la verdad es que es un fenómeno en desarrollo, es un fenómeno que se está actualizando. Y en ese sentido, nosotros hoy día vemos que la escuela, y en específico esta asignatura de ciudadanía, es un espacio interesante para pensar lo que significa este modelo de democracia y este modelo de ciudadanía que nosotros estamos planteándonos. Sabemos, por ejemplo, que Eduardo Frei Montalva, el papá de Eduardo Frei Luis Tagle, en la década de los 60, en el contexto de la reforma justamente de los 60, impulsó lo que eran los consejos de curso y lo que eran los centros de estudiantes. Eso fue parte de una victoria que se logró en el gobierno de la democracia cristiana y que significó la creación de la FECES, primero a nivel de estudiantes. Recuerden ustedes que en el año 73 no era menor que tuviéramos de presidente de la FECES a Camilo Escalona y de vicepresidente a Andrés Alamans. O sea, las contradicciones, ¿no? Y que Andrés Alamans haya cambiado de un liceo, de un colegio particular pagado a un colegio municipal para poder lograr entrar en la FECES. O sea, lo que implicaba, ¿no? Y fue tan exitoso este modelo de enseñanza ciudadana que la dictadura intervino hasta los centros de estudiantes de los colegios e intervino incluso lo que eran los consejos de curso. Por estos días apareció un libro de Mauricio Weibel que se llama Los niños de la rebelión y que él revisó documentos y logró descubrir que la CNI tenía seguimiento de los estudiantes secundarios y sabía lo que estaban haciendo los estudiantes secundarios en la escuela. O sea, imagínense la importancia que podía tener la movilización secundaria para la propia dictadura, el temor que le generaba. En ese sentido, que abordar el concepto de ciudadanía con fines pedagógicos hoy es central, y no solo es central por la relación que tiene con ciertas disciplinas, específicamente, por ejemplo, la ciencia política, que por supuesto hoy día nutre en forma importante la discusión con respecto a la política, o la historia, o el urbanismo, o sea, la reconfiguración de las relaciones a nivel del urbano, por ejemplo, cuál implica el tema de la transformación de la forma de habitar, lo que implica el hecho, por ejemplo, de que los malls sean vistos como espacios públicos y que el antiguo espacio público haya perdido su importancia. Eso es una discusión. Sin embargo, y aquí viene la propuesta, considero que la central dentro de lo que debe ser la educación ciudadana está en la filosofía. Se encuentra en la filosofía. ¿Por qué? Porque primero, desde esta disciplina es posible realizar la integración vertical y horizontal de contenidos, es decir, de todo el sistema que va desde primero medio o incluso antes hasta cuarto medio, pero además horizontalmente porque permite nuclear las diferentes asignaturas que están al mismo nivel en cada uno de los cursos. Eso es un primer aspecto. Además, porque, si Aristóteles tiene razón respecto a lo que citaba antes, en este aspecto la filosofía, con sus preguntas incómodas para el poder y su capacidad de cuestionar las creencias implícitas, se presta mejor para un trabajo de reflexión, análisis y debate entre distintas posturas que necesitan resolver sus diferencias con respecto a la democracia, pero además necesitan hacerlo con formas y prácticas democráticas. O sea, no se puede enseñar a ser un buen ciudadano, a ser un ciudadano que participa en política, si no se lo deja participar democráticamente. O sea, si se lo vamos a enseñar simplemente, bueno, ustedes aquí está la democracia, aquí está el sistema, pues vean cómo funciona, pero después cuando llega el momento de decidir le decimos, no, usted no tiene nada que decidir porque esto ya está definido desde arriba, eso es contradictorio con lo que es la enseñanza de la democracia. Eso desde el plano curricular y didáctico, pero además, porque, como va a señalar ahora Rosario, como lo decía Carolina, filosofía es la única asignatura escolar en que una organización de docentes, la Reprofit, está articulada en al menos 3 regiones del país y ha dado muestras de una capacidad de acción en defensa de su lugar en la escuela durante los últimos 15 años. Desde su reducción horaria del año 2001, su eliminación del currículum en la enseñanza técnico-profesional y su sustracción del currículum de la enseñanza de adultos, hasta la propuesta de desplazamiento del currículum obligatorio al optativo el año 2016, la enseñanza de la filosofía ha dado muestras de adaptabilidad con lo social y de validación política. Adaptabilidad con lo social que se notó muy fuertemente el año pasado cuando se quiso eliminar la filosofía y que hubo una reacción fuertísima de parte de la sociedad civil en defensa de la filosofía, es decir, no queremos que la eliminen del currículum obligatorio. Eso da cuenta de que justamente la filosofía está instalada en el mundo social, no está ajena al mundo social. Pero además, porque la mantención en el currículum obligatorio implica su reincorporación en el sistema técnico profesional. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque significa que ha vuelto al diálogo con las clases más pobres del país.
donde se forma la educación de los estudiantes que no tienen acceso a los colegios que son un trampolín para la universidad. La ETP se forma fundamentalmente en los quintiles más pobres del país, esto lo muestran los datos del Ministerio de Educación. Entonces, el volver a la educación técnico-profesional significa de que nuestros estudiantes de la educación técnico-profesional van a tener acceso a ver un tipo de concepción reflexiva y de práctica que es muy distinta a lo que estaban acostumbrados hasta ahora. Eso es un gran logro justamente de la filosofía. Y a diferencia del 2001, lo que ocurrió el año pasado es que la discusión no se redujo a la ganancia de pérdida de horas, sino a la posibilidad de participar e incidir desde la propia realidad de la escuela, produciendo un programa alternativo al ministerial con las mismas orientaciones curriculares que el ministerio señaló en su propuesta. ¿Y por qué ocurre con esto? Bueno, porque hay una concepción detrás, hay una concepción de una ciudadanía que contra la versión de la ciudadanía experta, ¿no?, de un Christian Cox diciéndonos esto es lo que ustedes tienen que aprender porque yo lo sé, yo estudié, entonces yo sé perfectamente lo que es mejor para ustedes. Frente a esa concepción de la ciudadanía experta, como lo señala Protágoras en el diálogo homónimo de Platón, la democracia se sustenta en la idea de que somos todos iguales para comprender los problemas comunes, de que no hay nadie más capacitado para entender lo que es común a nosotros. Y no deja de ser interesante que Protágoras diga que Zeus le ha entregado a la humanidad la capacidad de gobernarse, pero lo ha entregado de forma ecuánime. Y no como las inteligencias técnicas, donde alguien es mejor para los deportes, otro mejor para la medicina, otro para construir edificios, etc. En el caso de la política, la democracia, el conocimiento es fundamental, ¿no? Y la ilustración ateniense nos da cuenta de esto, pero lo más relevante es que él está al servicio de su uso en el diálogo, la reflexión en común, la construcción de intereses colectivos como si se fuera uno. En fin, mientras en la medicina siempre es posible recurrir al material o al manual o tratado, la política admite adaptaciones, cambios constantes, pues nace de la libertad humana. Y en la medida que nace la libertad humana, en realidad es un tema que siempre puede ser repensado, no es definitivo. Bueno, dejo plantear algunas preguntas, creo que me he ido quedando más atrás. Sí, la pregunta es el diagnóstico que les había mostrado anteriormente. Un poquito más adelante. Ahí está. Bueno, preguntas que quiero dejar planteado. Primero, si efectivamente la implementación de la asignatura de educación ciudadana es un asunto de política pública, aparecido en un informe de una comisión convocada por la presidenta, quedan muchas preguntas que hay que plantearse. Primero, por ejemplo, ¿qué relación tenemos nosotros con nuestra Constitución? Una Constitución que genera grande rechazo de parte de la población. Se habla de más de 60%